Para empezar, ¿sabías que el 93% de toda la vida en la Tierra vive en el océano? Esto quiere decir que todos los animales terrestres, ya sean mamíferos, plantas o insectos, solo conformamos un pequeño 7% de todos los seres que viven en el planeta, mientras que el restante es plancton y millones de distintas especies marinas más. Y aunque el 70% de la superficie de nuestro planeta está conformada de agua, es común creer que conocemos muy bien el océano. Pero la realidad es totalmente distinta, ya que, aunque no lo creas, los humanos tenemos mapas mucho más precisos de la Luna y de Marte que de nuestros propios mares y océanos. Para que lo pongas en perspectiva, los humanos solo conocemos alrededor de un 5% de todos los océanos del mundo. Y los científicos creen que aún existen alrededor de 1 millón de especies marinas de animales aún sin descubrirse. Así que, en teoría, aún existe una remota posibilidad que existan criaturas y animales que ni siquiera nos hemos imaginado. Una prueba de esto fue lo que ocurrió en el 2012 en el Golfo de México, cuando una cámara en una estación petrolera captó estas imágenes sorprendentes de una criatura jamás vista por el ojo humano. Esta inusual criatura resultó ser una especie de medusa gigante llamada Depstaria enigmática. Y aunque no sabemos casi nada de ella, se cree que vive a una profundidad de 1000 a 2000 metros bajo la superficie, en las profundidades del mar. Hablando de lugares profundos, ¿sabías que la profundidad promedio del océano es de 3.7 kilómetros? Esta es la misma distancia que obtendríamos si apilanes a la distancia de 37 Torres Eiffel apiladas una sobre otra. Ni siquiera el monte más grande del planeta, el Everest, tiene esta altura. Pero, ¿por qué no vamos y exploramos nuestros océanos en vez de solo quedarnos en la superficie? Pues, para empezar, a estas distancias tan profundas no existe la luz solar, ya que ésta solo ilumina el océano hasta los 100 metros por debajo de la superficie, dejando los restantes kilómetros en eterna oscuridad. Y no solo esto, ya que la presión en este lugar es tan fuerte que si una persona se encontrara en el fondo del abismo Deep, sería como si estuviera cargando el equivalente a 50 aviones Jumbo Jet y, por supuesto, no sobreviviría. ¿Te has dado cuenta que entre más profundo viven los peces y animales en el mar, su tamaño aumenta considerablemente? Algunos ejemplos de estos son, el calamar colosal, que vive en las profundidades y, comparado con la versión que habita en la superficie, es gigante, llegando a medir hasta 14 metros. También el cangrejo gigante, que comparado con sus parientes cercanos, este puede llegar a medir 4 metros. Otro ejemplo es el del pez remo, que puede llegar a medir hasta 12 metros de largo. ¿Sabías que alrededor de 3 millones de embarcaciones se han hundido en el océano? Esto significa que todos los restos de estos barcos se encuentran en algún sitio en las profundidades del mar. Y no solo son basura, ya que en muchos de estos barcos hundidos se encuentran tesoros inimaginables con millones y millones de artículos, joyas y tesoros. Se estima que en el océano se encuentran alrededor de 60.000 millones de dólares perdidos. Creo que me mudaré a la playa y empezaré a buscar alguno de estos tesoros. Por muchas décadas, los científicos han escuchado un misterioso y solitario sonido en las profundidades del mar. Y recientemente se descubrió que este sonido es emitido por una ballena macho que intenta comunicarse con otras ballenas. Pero existe un problema, ya que esta ballena nació con un defecto, el cual hace que emita sonidos a una frecuencia de 52 Hz, mientras que las otras ballenas de su especie lo hacen a una frecuencia mucho más baja. Así que, por más que intente comunicarse, tristemente, nadie escucha su llamado. Gracias a que los humanos contaminamos el planeta a un ritmo alarmante, el calentamiento de nuestro planeta es algo inminente, ya que al subir las temperaturas, los casquetes polares comienzan a derretirse y, por lo tanto, el nivel del agua comienza a subir. Hoy en día, el océano ha subido aproximadamente 20 centímetros en comparación a como era hace 100 años. Y si seguimos a este ritmo, el nivel podría llegar a subir hasta 66 metros. Literalmente, muchas de las playas y ciudades costeras estarían sumergidas bajo el agua. De hecho, si nos ponemos a pensar fuera de nuestra burbuja de aire, nos daremos cuenta de que en verdad la mayoría de nuestro planeta está sumergido en completa oscuridad. Y lo más escalofriante es que no sabemos lo que se encuentra dentro de ella. Así que, respetemos el océano, ya que en este pueden existir respuestas a muchas de nuestras preguntas, en vez de mirar hacia otros lados.